Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias también a la señal de las televisoras públicas que se suman a Canal 44. Queremos invitarle para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Iniciamos, vamos directamente hasta Ginebra, Suiza. Ahí nuestra compañera Isabel Saco nos informa sobre el reporte más actual de la Organización Mundial de la Salud. Adelante, Isabel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el público de Canal 44. El mundo ha superado esta noche la barrera de los 3 millones de casos de coronavirus en 4 meses desde la aparición de los primeros casos en China y cuando todavía no se vislumbra que pueda estar lista a corto plazo una vacuna. Según el último recuento de casos globales de la Organización Mundial de la Salud, 3.059.000 personas se han infectado con el coronavirus, lo que supone 63.000 más que en la víspera. En cuanto a muertes, el COVID-19 ha provocado 211.000, es decir, 5.300 más que en la jornada anterior. Hoy se cumplen exactamente 3 meses desde que la OMS declarara el nuevo coronavirus como una emergencia sanitaria internacional, tras recibir una recomendación en ese sentido de un grupo de epidemiólogos y otros expertos que forman el Comité de Emergencia del organismo. Hoy ellos mismos se están reuniendo por teleconferencia para analizar la evolución de la pandemia y estudiar si es necesario actualizar sus recomendaciones, lo que será hecho público mañana al final del día en Europa. Lo cierto es que durante estos 3 meses en los que la epidemia se transformó en pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha trabajado día y noche para hacer sonar la alarma, apoyar a todos los países, en particular a los de menores recursos, y salvar vidas. Un ejemplo son los millones de equipos de protección para el personal de salud, como mascarillas, gafas, trajes y guantes, que la OMS ha despachado a los países más pobres, así como la formación que ha impartido a 2.300.000 médicos, enfermeras y personal auxiliar para hacer frente al coronavirus. Mientras Europa sigue siendo el continente más afectado, con casi 1.400.000 casos, América le sigue ya muy de cerca con más de 1.200.000. Por países, Estados Unidos va a la cabeza con más de 1 millón de casos, mientras que España e Italia se sitúan en la línea de los 200.000 contagios, y Reino Unido, Alemania, Francia y Turquía superan la barrera de los 100.000, que también está a punto de franquear Rusia. En medio de este panorama, 21 de un total de 44 países en Europa han empezado a relajar las medidas de confinamiento para frenar la pandemia, pero la OMS no se cansa de repetir que hay que seguir alerta y que no se puede volver a la normalidad de golpe. El jefe de la OMS para Europa ha recalcado hoy que la situación en este continente sigue siendo grave y recordó que aquí se acumulan el 63% de las muertes en el mundo, a pesar de que, en términos de casos, solo representa 46 de cada 100. En Europa, poco a poco, se empiezan a abrir comercios y empiezan a haber planes con fecha para la vuelta al colegio, la reapertura de museos y bibliotecas, así como la reanudación de ciertas actividades deportivas. De lo que todavía no se habla es de cuándo volverán a abrirse las fronteras, en particular las de la zona Schengen, que forman 26 países europeos y que llevan cerradas aproximadamente 6 semanas. Por otra parte, la OMS está incidiendo mucho en estos días en que no hay que olvidar o retrasar demasiado la vacunación de los niños contra enfermedades como el sarampión, la rubiola, la difteria o la polio. En muchos países se está reportando fuertes reducciones en la tasa de vacunación por el temor de los padres de llevar a sus hijos a centros sanitarios en las actuales circunstancias. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana revisamos los altos niveles de letalidad que está registrando México. El infectólogo, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, nos explicó que en parte se debe a que México está realizando pocas pruebas para detectar casos de COVID entre su población. Esto es lo que nos explica. Tenemos que analizar varios factores y uno de ellos, el que me parece fundamental, es el número de pruebas que se realizan a pacientes sospechosos, a pacientes
que tienen enfermedad grave, leve, moderada, pero también el número de pruebas que se realizan, por ejemplo, a quienes han tenido contacto con algún enfermo confirmado de COVID. Entonces, cuando se realizan un mayor número de pruebas y entonces tenemos, por ende, un mayor número de personas confirmadas, entonces el número de fallecimientos por esta causa, en este caso COVID, podría ser, desde el punto de vista de la letalidad o la tasa de letalidad, pues menor, porque tienes un universo mayor detectado. Aquí no tenemos un universo mayor detectado. Tenemos a 17,000, para ser exacto, 17,799 personas al día de ayer. Pero el propio subsecretario Hugo López-Gatell ha dicho que esto habría que multiplicarlo por 8, considerando que solo se está muestreando en general en el país al 10% de los casos leves o moderados y al 100% de los que están graves. Entonces, por eso es multiplicar por 8. Si entonces hacemos esta conversión, pues tendríamos aproximadamente 150,000 casos realmente. Más los casos asintomáticos, esto nos daría un 30% más, y entonces la realidad del país podría estar por el orden de los 180, 190,000 casos en este momento. Si consideramos entonces 1,732 defunciones confirmadas, porque también hay que considerar aquellas defunciones que realmente fueron de COVID, pero o que la prueba resultó negativa por ser falsa negativa, o que no se realizó prueba y estos pacientes fallecieron con diagnósticos de neumonías o neumonías atípicas, etcétera. Bueno, entonces en toda esa ecuación es posible que no tengamos un 10% de letalidad, como las estadísticas actuales oficiales lo muestran. Pero también hay que tener en consideración efectivamente las características de la población en las que estamos haciendo este análisis. Es correcto que México ocupa uno de los primeros lugares en diabetes a nivel mundial. Elizabeth, en una de sus intervenciones en programas anteriores, nos hablaba de aproximadamente 15% de diabetes en la población adulta en nuestro país, que es de los porcentajes más altos. Obesidad. México es el país con más obesidad infantil y ocupa entre el tercero y el cuarto lugar en obesidad en adultos y obesidad mórbida. Sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. México tiene 35% de sus adultos con hipertensión arterial. México tiene aproximadamente el 12% de su población mayores de 65 años y esta proporción de adultos mayores está creciendo progresivamente. México tiene aproximadamente a un 10% de su población con enfermedad renal en sus diferentes estadios, ¿no? Y México tiene aproximadamente un 8% de su población con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en alguna proporción. No todas las personas están con insuficiencia respiratoria visible, pero tanto la exposición a medio ambiente contaminado, el tabaquismo, por ejemplo, son contribuyentes a este tipo de enfermedades. Entonces, aunque México no tiene una población tan longeva como Italia, como España, como muchos países en Europa, Inglaterra, por ejemplo, México lo que sí tiene son proporciones mucho más altas de muchas de estas enfermedades que en las casuísticas de COVID en todo el mundo coinciden que son las enfermedades que constituyen un factor de riesgo para la adquisición de COVID y también para la evolución de COVID de una forma más grave, incluso hasta la fatalidad. Empecemos por letalidad. Cuando tenemos una enfermedad específica, el número de personas que
mueren por esa enfermedad, pero teniendo como denominador el número de enfermos, se dice que es tal la letalidad por la enfermedad específica. En el caso de COVID, si hablamos de que México tiene en estos momentos, por ejemplo, 17,000 casos confirmados y tiene alrededor de 1,700 fatalidades, pues 1,700 de 17,000 son el 10%. Ahí tenemos un ejemplo concreto de lo que es letalidad. El número de personas que fallecen por una causa en específico. Y la tasa se obtiene precisamente de dividir el número de personas que han fallecido entre las personas que padecen la enfermedad. En el caso de mortalidad, digamos, en general, lo que también algunos llaman mortalidad bruta, es el número de fallecimientos que ocurren. También puede ser por una causa específica, y ahí habría que decir mortalidad por sarampión, por ejemplo, ¿no? Mortalidad por dengue, o el número de fallecimientos en general. Se tendría que especificar a cuál mortalidad nos referimos, pero ahí el cálculo es por número de habitantes. Se puede expresar, por ejemplo, por 1,000 habitantes, se puede expresar por 100,000 habitantes y, por ejemplo, hay definiciones específicas de mortalidad hasta por grupos de edad. Por ejemplo, mortalidad infantil se refiere al número de niños que fallecen en un periodo de tiempo, pero ahí se divide por el número de nacidos vivos. Entonces, cada definición tiene su fórmula para obtener la tasa. Hay mortalidad hospitalaria, por ejemplo. Es el número de personas que fallecen en un hospital por egresos hospitalarios, pero esa mortalidad la dividimos en dos grupos: la tasa de mortalidad cruda o bruta y la tasa de mortalidad ajustada. Depende de algunas variables. Por ejemplo, la ajustada es aquella que ocurre después de 48 horas de haber ocurrido el ingreso hospitalario, y mortalidad bruta hospitalaria o cruda hospitalaria es aquella que ocurre antes de las 48 horas del ingreso hospitalario. Entonces, cada definición tiene la manera de ser medida, pero en general esa es la diferencia entre letalidad y mortalidad, que es lo que nos ocupa específicamente por el programa. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más. Hay dos conceptos importantes que se consideran al momento de medir la gravedad de una enfermedad o padecimiento. Esta es letalidad y mortalidad. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre ambos conceptos? Aquí se lo explicamos. Cuando se informa sobre la tasa de mortalidad de cualquier enfermedad, incluyendo la COVID-19, se refiere a la proporción de muertes en un periodo de una población concreta en la población total. En cambio, la tasa o índice de letalidad se refiere al cociente de fallecimientos en relación a las personas que se han contagiado de dicha enfermedad, cuyo resultado se suele multiplicar por 100 para mostrar el porcentaje. Por ejemplo, en México, si tomamos los datos oficiales, la tasa de mortalidad de COVID-19 se calcula teniendo en cuenta que se han confirmado 1,569 muertes para un país de 129 millones de habitantes.
Pero para calcular la letalidad, se considera los fallecimientos que se dividen entre los casos confirmados. El resultado es la tasa de letalidad. Los epidemiólogos advierten que en realidad no se pueden comparar los países, ya que algunas naciones solo cuentan a pacientes graves hospitalizados y no toman en cuenta para la prueba a los pacientes menos enfermos o incluso asintomáticos que no llegan al hospital, por lo que la tasa de letalidad por COVID-19 puede ser más alta que en países donde las pruebas están muy extendidas o cuando las naciones señalan que todo lo que parezca COVID lo es hasta que se demuestre lo contrario. En México, la Secretaría de Salud Federal considera a todas las muertes por infecciones respiratorias severas como COVID-19, siempre y cuando no se demuestre lo contrario, basado en las pruebas de laboratorio. De ahí que existe actualmente más de un centenar de muertes clasificadas como casos sospechosos, informó Rocío López Fonseca. Esta semana Austria ha regresado ya a la nueva normalidad, como se le conoce a este concepto, en el que poco a poco la población retoma sus actividades tras el confinamiento. En este país se encuentra Jordi Kusch, él es corresponsal de la agencia EFE en Austria, colaborador de este espacio, y así nos contaba cómo está viviendo Austria la pandemia por COVID. Adelante, Jordi, te escuchamos. Buenos días, México. En Austria la situación se ha estabilizado bastante ya. Actualmente quedan unas 2.000 personas enfermas del COVID-19 con unos 500 ingresados en los hospitales. Todo esto son números muy lejanos de lo que se vive en España o Italia. Aquí ha habido hasta ahora solo 555 personas que han fallecido. Y la situación realmente nunca fue tan dramática porque se reaccionó muy pronto, ¿no? Entonces, esto le permitió a las autoridades mantener el sistema sanitario y también el sistema económico fuera de un colapso, digamos. Eso sí, los expertos los economistas creen que la economía este año se va a contraer entre el 5 y el 7%, ya que en cuestión de semanas el número de desempleados se disparó a niveles nunca vistos en la historia reciente. Y así empezamos el mes de mayo con la vida bastante normalizada ya, las tiendas están abiertas, a partir de mañana se puede hacer deportes, se siente ya una cierta normalidad en las calles, pero económicamente queda por ver cómo sale el país de esta situación de parálisis total de la economía durante 6 semanas, que seguramente le va a costar a cientos de miles de personas el trabajo y habrá que ver si se pueden reponer tan rápidamente. El gran temor, a pesar de todo el optimismo, es siempre la segunda o una posible segunda oleada de la pandemia, que aquí se teme que podría llegar después del verano. Mientras tanto, ahora los colegios van a abrir en 2 semanas y siguiendo el ejemplo de Dinamarca, que ya tiene los colegios abiertos desde hace 2 semanas, se espera que eso no cause un repunte de las infecciones. Actualmente el factor de reproducción del virus está por debajo del 0,6 puntos. Eso significa que de cada 100 personas solo se contagian otras 60, lo que quiere decir que en una semana ojalá se pueda erradicar el virus. El problema es que en Europa hay muchos países, las fronteras siguen cerradas y si un país tiene el virus bajo control, eso no significa que alrededor esté controlado. La vida normal, digamos, como antes estamos acostumbrados, no es tan fácil de restablecerla. Y precisamente tras este reporte desde Austria, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez confirma que efectivamente la medida más efectiva hoy por hoy para frenar esta pandemia se llama distanciamiento social y confinamiento. Así nos lo explicaba. Las medidas oportunas, sobre todo de aislamiento social, son las que más contundentemente han logrado aplanar curva, pulverizar las curvas, como ya algunos autores han sugerido que empecemos a manejar y a procurar lograr objetivos de ese tamaño. Y la distancia interpersonal es fundamental, además de las medidas de protección personal, ¿no? Las pruebas indudablemente son muy importantes porque ayudan a detectar temprano, actuar tempranamente desde el punto de vista médico, pero también a cortar cadenas de transmisión. Sin embargo, cuando comparamos el peso
de esos dos factores, el de aislamiento social y el de la realización de pruebas masivas, tiene más peso el aislamiento social y la distancia entre las personas y las medidas que adopta cada persona de forma responsable, de forma disciplinada, para su propia protección y para protección de los demás. Por otro lado, platicábamos hace algunos programas, efectivamente, lo relativo a las fases de realización de pruebas y qué tipo de pruebas hacer. Cuando escuchábamos de volver a la nueva normalidad en Austria, y ya lo venimos escuchando desde lo que vino ocurriendo en China hace ya un mes aproximadamente, Corea del Sur, luego ya España un poco, aunque sigue teniendo muchos casos y también mucha mortalidad o letalidad. La situación es que volver a la nueva normalidad sí va a implicar un cambio de paradigma en nuestros estilos de vida, hacia estilos de vida más saludables y sobre todo estilos de vida que incluyan la protección ante enfermedades infecciosas. Ahorita estamos viviendo COVID, pero en el futuro podemos vivir otra epidemia u otra pandemia. Hay muchos virus que son virus que circulan y que se convirtieron en estacionales, pero que pueden resurgir. Puede resurgir una pandemia de influenza, no sabemos de qué naturaleza, pero también la viene anunciando y se viene esperando por parte de la Organización Mundial de la Salud desde hace varios años. Estamos a inicios de una década y cuando es finales de una década, inicios de otra, es cuando podemos tener pandemias por influenza, y así ha sido la historia a lo largo del último siglo y medio en el mundo. Entonces, cambios de paradigma son fundamentales porque que no se nos olvide lo aprendido en una pandemia de esta naturaleza y particularmente que no se nos olvide que la población más vulnerable debe estar en todo momento bajo mayor resguardo y bajo control en cuanto a las enfermedades crónico-degenerativas que presentan. Tú me preguntabas, ¿y por qué la alta letalidad en México? Decíamos que sí es una alta letalidad, indudablemente, pero que hay otros factores que han venido influyendo, incluyendo el poco número de pruebas que se han realizado y, por lo tanto, el reconocer que esas 17,000 casos confirmados pues no son los casos reales que tiene México. Pero, por otro lado, también actuar oportunamente en tener una infraestructura hospitalaria. Si a nivel federal, con la población general, se hubiera acudido más tempranamente al aislamiento social, el impacto que están teniendo algunos estados de la República, incluida la Ciudad de México, por ejemplo, el Estado de México, etcétera, sería mucho menor. Pero además, la letalidad, si en los grupos vulnerables se hubiera generado aislamiento social de forma más temprana, es decir, cuide a su adulto mayor, no le permita salir bajo ninguna circunstancia, atiéndalo bien, cuide a su paciente con diabetes, a su padre con diabetes, a su mamá con diabetes, con hipertensión, etc. Es al revés, el 80% de la población diabética en México no tiene adecuado control de sus niveles de glucosa. Ese es un porcentaje muy alto. Aproximadamente el 40% de la población diabética en México no sabe que tiene diabetes. Y quien lo sabe frecuentemente se niega a reconocerlo durante los primeros meses y años. Y el control metabólico no es el mejor. Entonces, todo eso es actuación permanente, pero además ante una pandemia es cuidar a esos grupos vulnerables y, por supuesto, luego ya con la población general, pues también oportunamente el aislamiento social y las medidas de
distancia interpersonal, ¿no? Lo que se ha llamado sana distancia. Se estuvo, como recordarás, insistiendo en que esas medidas fueran dictadas antes, cuando incluso se presentó el primer caso, que seguramente no fue el primer caso que tuvo México, seguramente México tuvo más casos previos a ese primero oficial reconocido. ¿Por qué? Porque México es un país cosmopolita, hombre. México tiene una cantidad enorme de vuelos a todo el mundo y por supuesto que dentro de los países de América Latina, si bien Brasil fue el primero en reportar casos, México seguramente debió haberlos tenido incluso antes que Brasil. Yo creo que el flujo aéreo a México es mucho más alto. Entonces, todo eso son reflexiones que a la retrospección seguramente hubieran influido mucho mejor en términos de menos impacto y menos letalidad en el país. Nuestra compañera Gloria Soltero, periodista en Puerto Rico, nos informa también sobre los datos más actuales que hoy por hoy reporta la isla. Un saludo cordial a nuestros amigos del Canal 44 en Guadalajara, México. Un mensaje fraternal de paciencia y mesura durante la crisis que enfrenta el mundo. Y Puerto Rico continúa viviendo bajo estado de emergencia durante la pandemia del COVID-19 y entra en su día número 43 de la cuarentena y toque de queda decretados por la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Bueno, de acuerdo al más reciente informe del Departamento de Salud, se mantuvo en 84 las muertes por COVID-19 y no se han reportado nuevas fatalidades para el día de hoy. De acuerdo con los datos del sistema de vigilancia de la agencia, la última vez que no se reportaron muertes por coronavirus en la isla fue el pasado 14 de abril, mientras se añadieron 18 casos únicos positivos. 14 de esos resultados se determinaron a través de pruebas serológicas y mediante pruebas moleculares. Esto eleva el número de casos únicos positivos a 1.389. De este total de casos positivos, 697 corresponden a mujeres y 692 a hombres. Entre los municipios con el mayor número de casos está la capital, San Juan, que continúa al frente de la lista con 237 casos, seguidos de Bayamón con 89 y Guaynabo con 86. De acuerdo a la información, 75 de los 78 municipios tienen al menos un caso positivo hasta el momento y se mantiene como el rango de edad entre los 50 a 59 años como el de mayor incidencia, con 281 casos del total de contagiados. El periodo de cuarentena vigente se extiende hasta el próximo 3 de mayo, por lo que se espera que la gobernadora de Puerto Rico anuncie próximamente una nueva orden ejecutiva. Desde Puerto Rico, soy Gloria Soltero. Hacemos una pausa, regresamos con mucha más información. Esta semana en Coronavirus, la pandemia, dedicamos un espacio a hablar sobre los enfermos graves, los que han tenido algún padecimiento asociado o que se encuentran en una edad crítica y que lamentablemente han muerto por COVID-19. Hasta ahora, y de acuerdo con las estadísticas, 9 de cada 10 pacientes con COVID-19 que tuvieron acceso a un respirador perdieron la vida. Este es un estudio internacional y aquí se lo presentamos. Investigadores del Instituto Northwell Health analizaron los resultados de 2.600 pacientes con COVID-19 en Nueva York, de los cuales 553 murieron. Se trata de un análisis realizado en el periodo del 1 de marzo al 4 de abril en 12 clínicas de Nueva York y Long Island. Entre el 12% de los que estaban muy enfermos y que fueron asistidos por un respirador, la mortalidad aumentó al 88%. Por otro lado, el Centro Nacional de Auditoría e Investigación de Cuidados Intensivos de Reino Unido
estudió a un grupo de 1.053 pacientes con acceso a respirador, de los cuales 66% murió. Por otra parte, un grupo de 444 personas que recibieron asistencia básica para respirar, solamente 19% murió, según el análisis que se llevó a cabo en Reino Unido. En los próximos meses habrá un problema y se trata de cómo ayudar a este tipo de pacientes a recuperarse. Las prácticas hospitalarias mantienen a los pacientes más lúcidos y móviles posible, pero muchos profesionales de la unidad de cuidados intensivos dicen que la atención de la pandemia y la naturaleza infecciosa del COVID-19 está dificultando cumplir con estas prácticas, dijo Loren Ferrante, especialista de cuidados críticos de la Facultad de Medicina de Yale, a la revista Science, informó Elizabeth Ortiz. Viajamos hasta Bolivia, donde nuestro compañero Marcelo Huanca Dorado así nos informaba sobre la situación en ese país. Escuchemos a Marcelo Huanca. Saludos cordiales desde Santa Cruz de la Sierra. Bolivia, al igual que gran parte de los países de América Latina, sigue soportando la arremetida del coronavirus. Hasta ahora, 1.014 casos positivos han sido reportados. Según el reporte, 53 personas han fallecido en el país desde que comenzó esta pandemia. Los datos del Ministerio de Salud dicen que 9 por cada 100.000 habitantes están con el coronavirus. La disyuntiva por el momento es si levantan o no la cuarentena que fenece el próximo 30 de abril o la prolongan. Las autoridades del gobierno central se encuentran debatiendo en las últimas horas qué mecanismos van a utilizar para liberar a los ciudadanos y que vuelvan al trabajo, debido a que en varios sectores existen amenazas de movilizaciones de ciudadanos que dicen que no soportan más la cuarentena porque se les han acabado los ingresos económicos, incluso para cubrir sus más elementales necesidades. El gobierno de Yanine Áñez se encuentra en la disyuntiva de aumentar los bonos o, en su defecto, de liberar algunos sectores de trabajadores para que vuelvan a la actividad económica. El dirigente máximo de los trabajadores ha indicado que de las 36.000 o 35.000 empresas legalmente establecidas, 29.000 han estado paradas, por lo tanto no han pagado sueldo, excepto las 6.000 que habrían cumplido con sus obligaciones con sus trabajadores. Osvaldo Barriga, que es gerente y presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, en las últimas horas ha manifestado que en este momento la situación es dramática en el sector empresarial, que ha paralizado y que no sabe cómo va a cumplir sus obligaciones, pese a que el gobierno ha implementado y anunciado créditos concesionales para el sector. Al momento, los sistemas hospitalarios presentan graves problemas porque no cuentan con respiradores mecánicos para atender a personas que han estado enfermas y que requieren esa atención especializada. Felizmente, según analistas como el candidato vicepresidencial de Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, felizmente en Bolivia no ha habido una enorme cantidad de personas con estado calamitoso de salud que requieren una atención especializada. Eso ha permitido que el sistema de salud pueda atender los casos que han llegado hasta los hospitales. Sin embargo, no hemos llegado al pico más alto de casos, ha advertido el ministro de Salud, Marcelo Navajas, en las últimas horas, y cree que se debe actuar con cautela. Así está el panorama del coronavirus en Bolivia. En cualquier momento tendremos más novedades. En las estadísticas, el 6% de los pacientes críticos por COVID-19 van a requerir estar hospitalizados en unidades de cuidados intensivos al presentar insuficiencia respiratoria aguda. Es lo que nos explicaba también el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien nos explica precisamente el uso de estos respiradores artificiales. Hay varios tipos de soporte ventilatorio. Existe, por ejemplo, un tipo de soporte ventilatorio conocido como soporte a través de alto flujo, en donde al paciente no se le coloca un tubo endotraqueal, sino puede colocársele una mascarilla a presión sobre la vía respiratoria, o puede colocársele una cánula nasal
para de ahí enviar aire con una mezcla de oxígeno a alta presión, procurando que esta presión alcance hasta la parte más terminal del árbol respiratorio, que son los alveolos, precisamente. La más común de las formas de asistencia ventilatoria mecánica es la llamada invasiva, en donde el paciente es intubado a través de una cánula o un tubo endotraqueal que entra por la boca, pasa por la faringe, por la laringe y entra finalmente a la tráquea. Una vez que ha entrado a la tráquea, la punta de este tubo tiene un globo. Ese globo lo insuflas y finalmente queda perfectamente sellado ese tubo sobre las paredes de la tráquea, de tal manera que lo que vas a enviar por el tubo endotraqueal no fugue hacia las paredes de la tráquea y por lo tanto la ventilación mecánica asistida sea eficaz. Y además, para disminuir el riesgo de infecciones asociadas al uso de ventilador, que esa es otra sección, porque un paciente al que le das soporte ventilatorio a través de un tubo endotraqueal, una de sus principales complicaciones puede ser una infección hospitalaria, una neumonía hospitalaria ya de otra naturaleza. Otra de las complicaciones puede ser barotrauma, lo cual consiste en que si la presión, ya sea la presión de meseta o la presión al final de la expiración que se administra es superior a la requerida, entonces puede haber alguna ruptura de un alveolo o de varios alveolos y eso generar un daño pulmonar reversible habitualmente, pero es una complicación que hay que atender. Pero haciendo el protocolo adecuadamente para la asistencia ventilatoria, en esta modalidad de ventilación mecánica asistida invasiva a través de un tubo endotraqueal, el tipo de ventilador son muy variables, son muy variados. Hay 1000 modelos, hay 1000 marcas y hay 1000 características que tiene un ventilador. Hay algunos que son muy básicos, en donde el ventilador maneja los flujos de oxígeno requeridos, maneja las presiones requeridas para estar administrando tanto la presión conocida como meseta o basal y la presión al final de la expiración, que es muy importante en pacientes con COVID, y ciertos volúmenes, pero también la mezcla de gases, particularmente oxígeno, es lo que más se mezcla y a eso se le llama la fracción inspirada de oxígeno que se le va a dar a un paciente determinado. Hay otros ventiladores, pues que además del ventilador traen integrado, por ejemplo, un monitor de signos vitales. Entonces, digamos, ese es un ventilador, pero compuesto además con un monitor, pues ese cuesta más caro. Hay ventiladores, por ejemplo, que dependiendo la procedencia, pues tienen costos mucho más altos. Y hay algunos más sencillos que dan la función, con los que puedes trabajar y ante una emergencia como la que se está viviendo, pues es válido la producción emergente, rápida, de ventiladores que, aunque no tengan, como luego decimos por ahí, cerezas en el pastel, pero que tengan lo elemental, lo básico, son de utilidad para poder trabajar con ellos. Un paciente que tiene indicaciones para ser sometido a asistencia ventilatoria mecánica, a soporte ventilatorio mecánico, pues debe ser sometido a ese apoyo,
porque de otra manera el riesgo de mortalidad es altísimo. Hasta el 90% de los pacientes que requirieron ventilación mecánica asistida, invasiva, lamentablemente perdieron la vida. Imagínate si no hubieran recibido ventilación, pues probablemente el 100% o cerca del 100% hubieran perdido la vida. Habría que comentar que hay algunos otros estudios que no marcan porcentajes tan altos. Algunos estudios te manejan 80% de fatalidad por COVID en pacientes que fueron sometidos a ventilación mecánica asistida y algunos 70% en los mejores casos. Viajamos ahora hasta Perú. Ahí se encuentra nuestra compañera Ana Romero. Ella es periodista del canal de la Universidad de San Martín de Porres en Perú. Por cierto, este canal que también transmite el programa especial Coronavirus, la pandemia. Ana Romero, te escuchamos. Buenos días, Belén. Un saludo para ti y para todo el público de Canal 44. El día de hoy el Ministerio de Salud reporta 31.190 casos confirmados de COVID-19 y 854 fallecidos. Es una cifra penosa y alarmante que nos tiene preocupados. En el lado económico, el Congreso de la República ha presentado un proyecto de ley para aplicar un impuesto a las ganancias de trabajadores y empresas, denominado impuesto solidario. Este impuesto sería a las rentas, utilidades o ingresos en el país como en el extranjero. El tributo se aplicaría a ganancias mayores a $3 millones. Por otro lado, en estos últimos días, internos de varios penales del país han empezado con motines en reclamo de su libertad y medicinas, porque temen morir contagiados por COVID-19 y lamentablemente el día de ayer fallecieron 8 internos del penal Castro. Un hecho alentador es la recuperación de Valerio, un hombre de 90 años de edad, quien se convirtió en el peruano de mayor edad en vencer al COVID-19. Su lucha incansable junto a los héroes de la salud nos demuestra que la recuperación es posible. Desde Lima, Perú, informó para ustedes Ana Romero para Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, y viajamos ahora hasta Colombia. Nuestra compañera Pilar Mejía, periodista de Oriente Noticias de Bucaramanga a Colombia, nos contaba también cómo poco a poco los colombianos están regresando ya a la nueva normalidad. Pilar, te escuchamos. Se registraron 15 fallecimientos más y 296 nuevos contagios en el país, para un total de 293 personas fallecidas y 6.507 personas con el COVID-19. Quiero resaltar también que el país está también en luto por una noticia no tan buena en el país, y es que murió la paciente más joven con COVID-19. Se trata de una menor de tan solo 1 mes y 7 días, quien no le ganó la batalla al coronavirus, y que se une también a una paciente de 3 años, que serían los 2 menores de edad más jóvenes de Colombia que fallecen a causa de esta pandemia del COVID-19 en Colombia. De esta noticia quiero pasar también a los nuevos anuncios del presidente Iván Duque, quien le contó al país que se van a traer 2 nuevos robots al país para poder acelerar el proceso de las pruebas de COVID-19. Recordemos que diariamente en el país se están desarrollando cerca de 4.000 pruebas diarias, y con esta nueva estrategia que implementó el gobierno nacional, se espera de mayo a junio llegar a 1.200.000 pruebas, realizar 1.200.000 pruebas de COVID-19. Recordemos que estamos en un momento de la pandemia bastante crítico en Colombia. Se decía que estamos en una parte de la curva plana, pero en este momento también en Colombia se acabó la cuarentena nacional de todos los ciudadanos. Estamos en un aislamiento preventivo, en un aislamiento inteligente y productivo, así lo determinó el presidente Iván Duque,
Recordemos que a partir del lunes, algunos ciudadanos, cerca de 4 millones de colombianos, ya salieron a las calles a trabajar. Esto porque se empezó a reactivar la economía en el país, porque durante ese periodo de cuarentena se habían perdido entre 48 a 65 billones de pesos, por lo que el presidente se vio obligado a levantar la cuarentena nacional y autorizar a estos dos sectores, que es el sector de la manufactura y de la construcción, para que salieran a trabajar. Es una noticia que generó polémica en todo el país, porque veníamos de una cuarentena nacional en la que todos los ciudadanos estábamos en casa. Lo que se dio, el balance que se dio durante estos días, en los que esos 4 millones de colombianos ya salieron a trabajar, fue un colapso en el transporte público masivo. En algunas ciudades como Bucaramanga, Cali y Barranquilla, el balance no fue tan positivo, porque los mismos ciudadanos se encargaron también de evidenciar y de denunciar las aglomeraciones en el sistema de transporte público. Se podía evidenciar que las personas estaban todas aglomeradas, sí llevaban sus tapabocas, sí llevaban incluso algunos guantes, pero estaban aglomeradas, y según las indicaciones del Ministerio de Salud se debía permanecer, las personas debían tener algunas distancias incluso de 1 metro. Eso no se dio en estas ciudades, y es algo que genera preocupación en los especialistas de lo que se pueda presentar, de los nuevos contagios que se puedan presentar y registrar en lo que vaya corrido de estas próximas semanas. Mientras tanto, ¿qué pasa en Costa Rica? Nuestra compañera Ana Marta Arce nos informa. Hola, ¿qué tal? Les saluda Ana Marta Arce desde San José, Costa Rica. Con 713 casos positivos de coronavirus al 29 de abril, Costa Rica se prepara para flexibilizar algunas de las restricciones sanitarias impuestas para prevenir la propagación del virus. Cada paso, eso sí, será evaluado a la luz de la gráfica donde se refleja el comportamiento del COVID-19 en el país. Si se da un crecimiento abrupto de los contagios, dará marcha atrás. El ministro de Salud, Daniel Salas, advirtió que si los ciudadanos se descuidan, el número de infectados podría dispararse a más de 52.000 a mediados de julio, pero si se mantienen los controles se llegaría a unos 1.300 casos. El ministro Salas y el presidente de la República, Carlos Alvarado, anunciaron nuevas normas para el regreso paulatino de algunas actividades productivas, comerciales y de esparcimiento a partir de este 1 de mayo. Por ejemplo, los cines, teatros, barberías, centros para deportes, salones de belleza, parqueos y ventas de repuestos podrán reabrir sus puertas, pero con limitaciones de aforo y horarios. Las disposiciones permanecerán bajo la lupa de las autoridades de salud durante 15 días. Con una limitada disposición de espacios en los servicios de cuidados intensivos, la meta del gobierno es no permitir un crecimiento abrupto de enfermos que puedan saturar los centros de salud. A mediados de esta semana, únicamente 16 personas permanecían hospitalizadas y de ellas 8 están en cuidados intensivos. El país cuenta con unos 140 cupos en UCI, de las cuales cerca del 80% están ocupadas. Para los pacientes COVID-19 sin complicaciones, sí hay más capacidad instalada, pues el país reacondicionó un centro hospitalario con 88 camas, casi todas están libres. Costa Rica también registra un creciente número de pacientes recuperados, 323 personas al miércoles 29 de abril y únicamente 6 fallecimientos. El país mantiene el cierre de fronteras, playas, parques, bares, iglesias y centros educativos. Continúan suspendidas las actividades de concentración masiva, así como la restricción vehicular, especialmente los fines de semana. Este es el informe que tenemos de momento desde San José, Costa Rica. Esta semana también dedicamos un espacio para hablar de un aspecto importantísimo en medio de esta pandemia. Nos referimos a la salud mental, un aspecto que también hay que cuidar y que hay que prestar mucha atención, según nos han dicho los expertos. El diálogo fue con la psicóloga Norma Rubalcaba y esto es lo que nos comentaba. Antes de la pandemia sí que eran elementos epidemiológicos la ansiedad y la depresión, especialmente pues en los países de América Latina, y bueno, esto viene de alguna manera a poner otro factor de riesgo, ¿no? Y de manera importante para la salud mental de la población. Efectivamente,
las emociones, que son, bueno, las alteraciones justamente que se dan ante estos fenómenos, fueron migrando, ¿no? Al principio pues fue el miedo, la incertidumbre, ¿verdad? Estábamos todos a la espera de este proceso que ha sido nuevo definitivamente para todo el mundo, y conforme ha pasado el tiempo pues va migrando a emociones más relacionadas con el hastío, con la irritabilidad, el enojo, ¿verdad? Entonces esto es lo que ha vuelto un tanto complejo los procesos de confinamiento, y que debemos de estar alertas, porque de alguna manera, si bien estamos ahorita atendiendo de manera urgente la crisis sanitaria, potencialmente viene después la crisis de salud mental junto con la crisis social y económica. Entonces, en la medida de lo posible que podamos estar trabajando desde la prevención, desde el desarrollo de factores protectores, es decir, y especialmente lo que tiene que ver con las pautas de comunicación al interior del hogar, esos son muy, muy importantes. Lo que ha reportado la población pues son sintomatologías asociadas a depresión, ansiedad, trastornos del sueño, por ejemplo, que eso es lo que hemos estado viendo de manera común, y potencialmente estamos esperando también casos de estrés postraumático ante la crisis conforme se vaya pues cuando este proceso vaya finalizando, es muy probable que vayamos a encontrar también este tipo de casos, pero ahorita sintomatología asociada a ansiedad, depresión y trastornos del sueño. Hay que señalar que no nada más es la falta, la dificultad para conciliar el sueño, sino a veces también es el sueño interrumpido, o sea, esto, despertarse en la madrugada o despertarse muy, muy temprano y ya no poder conciliar otra vez el sueño, pero también el exceso de sueño. Son también ese tipo de trastornos. Por supuesto que eso está asociado a los cambios en las rutinas, pero también a la preocupación que existe, recordando pues que justamente uno de los elementos que no permiten que estemos tranquilos para conciliar el sueño, pues son las preocupaciones que en el día a día tenemos, ¿no? Entonces, aquí lo muy recomendable, Belén, es que sigamos las pautas de higiene del sueño. Nosotros hemos estado insistiendo mucho en la importancia de la activación física al interior de la casa. Por ejemplo, las pautas de relajación y de respiración consciente, incluso yoga. En la página de Facebook de Cooks hemos estado prácticamente todos los días subiendo pautas en ese sentido para que la gente pueda por lo menos tener un espacio, un momentito de poderse relajar, y eso de alguna manera coadyuva a poder eliminar estos elementos. También en ese sentido insistimos mucho en que se deben de tener rutinas, o sea, despertarse más o menos a la misma hora, temprano, lo más parecido a nuestros horarios habituales, proceder a las rutinas que se tenían de aseo, ¿verdad? De alimentación, en la medida de lo posible que nuestra alimentación sea lo más sano y balanceado, especialmente en la noche, el evitar consumir alimentos y bebidas que tengan que ver con estimulantes, específicamente el café, el alcohol, algunos tés que tienen altos niveles de cafeína, evitarlos en la medida de lo posible, y muy especialmente, porque eso es lo que vemos que está pasando mucho, es que la gente se queda todo el día en la recámara, ¿verdad? O sea, con la computadora, con los medios, es decir, abrir un espacio diferente de trabajo a lo que es el descanso, o sea, que no se esté todo el tiempo en la cama, y que en la noche se procure lo más oscurecido posible. También en el día que salgan un poquito al patio, por ahí, a la cochera, que abran ventanas, que dé sol, porque también las pautas de luz de alguna manera determinan los ritmos circadianos que también están involucrados en el proceso de sueño. También es muy importante, Belén, salir de trabajar, ¿sabes? O sea, parar, determinar tu horario, decir ya a partir de ahorita ya no trabajo, porque lo que nos está llevando este proceso de trabajar desde casa es a una sobreexigencia también, ¿no? De repente es que en el confinamiento tenemos que cumplir con muchos más roles de manera simultánea, y eso complejiza el que podamos hacerlo, y por supuesto que genera más estrés. Entonces, definitivamente también hay que dejar tiempo para el ocio, para la recreación, incluso para no hacer nada, ¿sabes? Esta parte también es importante, y antes de ya
el horario de dormir, hacer actividades que nos resulten placenteras o relajantes, desde escuchar música que nos relaje, a lo mejor hay quienes les gusta la lectura, dibujar, etcétera, actividades que nos permitan como mantener una estabilidad emocional que favorezcan el que conciliemos el sueño de manera reparadora. El estar sobreexpuesto a información, hay que ver, estar informados, por supuesto, es muy, muy importante, pero determinar una fuente que sea confiable, un horario que sea para nosotros el que nos permita pues ir monitoreando la situación y en la medida de lo posible dejar de estar como preocupándonos por las noticias, sí ocupándonos en lo que nos toca hacer, en mantenernos en casa, mantenernos lo más tranquilo posible, lo de higiene, el lavado de manos, la sana distancia, etcétera. Ahí sí tenemos que ocuparnos, pero en la medida de lo posible no estar sobreexpuesto a las noticias, que eso alimenta los síntomas vinculados al miedo. Bajo el esquema de prevención, los niños hay que procurar en la medida de lo posible darles la información y monitorear también qué es la información que tienen, porque también ellos pueden que estén sobreexpuestos a estas noticias y que puedan generarles también miedo y ansiedad. Entonces hay que mantenerlos informados a su nivel respectivo respecto a cada una de las edades que puedan tener estos pequeñines sin alarmarlos, ¿sabes? Esta parte es importante y que también ellos sepan que los adultos responsables están haciendo lo que les toca para mantener y resguardar la seguridad y la salud de estos pequeñines. A partir del juego se va promoviendo esas medidas que también los niños deben de tener de autocuidado, pero sí es muy importante como arroparlos, saberles que estamos haciendo todo lo posible porque estén seguros, que efectivamente es un sacrificio, pero fíjate que también, Belén, esta es una oportunidad, no nada más para los niños, sino para todos, de hacer énfasis en la empatía. Es decir, qué de lo que yo hago va a favorecer también a los demás a partir de cómo se siente el otro, la interacción en ese sentido de yo en su situación de esta persona, cómo me sentiría y hablarle a los niños de que en la medida que estamos dentro, por ejemplo, que no puedan ir a ver a los abuelos porque también es cuidarlos, es parte de la empatía, del cuidado y afortunadamente muchas personas ya cuentan con los medios electrónicos para mantener esa cercanía social que es muy, muy importante también para los niños. Ellos están preocupados también por sus compañeritos, por sus maestros, por los abuelos, por la familia a las que no ven, por los amiguitos, ¿no? de la colonia. Entonces sí permitirles que sigan teniendo esa interacción y apoyarles poniendo también las condiciones para que puedan hacer, ya no desde los medios electrónicos, sino con otro tipo de juegos, retomen sus juguetes, por ejemplo. Yo he insistido mucho en que puede ser también una buena oportunidad para preguntarles a las generaciones de más adelante, ellos a qué jugaban cuando eran niños, intentémoslo nuevamente, ¿no? Y que el adulto también se dé la oportunidad de jugar, porque esto va a ayudar a que se generen emociones positivas, que son las vinculadas al bienestar, que nos ayuden a ir desbaratando las otras. Entonces, pues ahí las recomendaciones, y prácticamente todos los días estamos subiendo material a estas páginas, y desde, por ejemplo, hacer rallies, ¿no? En la casa, o no sé, tú recuerdas cuando éramos niñas esto de montar nuestros campamentos con sábanas, las sillas, etcétera. O sea, eso entretiene mucho a los niños y les da otra forma de interacción. Un poco con la cápsula que nos mencionaban de la situación de los niños en China, hay que considerar también que para los trastornos mentales hay efectivamente cuestiones endógenas que las pueden favorecer, pero también muchas son exógenas y socioculturales. Nosotros somos una cultura muy, muy colectivista que da énfasis al grupo, ¿no? A lo que somos, a diferencia pues de las culturas asiáticas, y eso para nosotros ha sido un factor protector. No en balde, por eso siempre en los índices de felicidad estamos siempre rankeados altos, porque somos muy colectivos, muy hacia lo social, y justamente esos son los pilares de la resiliencia, que son los procesos y capacidades que se activan para salir adelante en la adversidad. Hasta aquí llegamos con este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos acompañe en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.